Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a esta miniserie de videos sobre métodos de descomposición para optimización de gran escala. Eh, en ingeniería, que es el área que de alguna manera nos compete a nosotros, es muy común que los problemas que abordemos sean de gran escala. ¿Y a qué nos referimos de gran escala? Que son problemas cuya estructura o cuya instancia, digámoslo de alguna manera, es bastante grande, ¿cierto? Por ejemplo, imaginemos un problema de, no sé, un problema de ruteo de vehículos en una ciudad, por ejemplo, como Santiago, la capital de Chile, que es una ciudad grande, con muchos arcos. Por supuesto que hay ejemplos que son mucho más grandes, ¿cierto? De instancias mucho más grandes, pero, por ejemplo, ya Santiago, resolver un problema de ruteo de vehículos dentro de Santiago ya es complejo. Tenemos muchas restricciones asociadas al flujo vehicular en este caso, y cada vez que nosotros queramos ir modelando todas estas relaciones, los problemas se van complicando, ¿cierto? Un ejemplo clásico es el vendedor viajero. El tiempo de resolución del vendedor viajero crece exponencialmente con el tamaño de la instancia. Digamos, la instancia en términos de la cantidad de nodos y arcos. Entonces, se vuelve muy relevante cuando tenemos problemas muy grandes, poder resolverlos en un tiempo medianamente decente, digamos, o medianamente necesario. Hay diversos problemas que se tienen que resolver cada cierta cantidad de minutos. Por ejemplo, en el sector eléctrico hay muchos problemas de optimización que se resuelven cada 5, 10, 15, 30 minutos. Y por supuesto que la resolución de estos modelos asociados tiene que ser rápida. No podemos resolver un modelo cada 5 minutos si el modelo se demora 2 horas en resolver, ¿cierto? Lógico. Entonces de aquí sale la idea de utilizar métodos de descomposición y de alguna manera, tal como lo dice el nombre, descomponer estos problemas originales y abordarlos de cierta forma que podamos garantizar eh, alcanzar soluciones que son muy cercanas al óptimo, idealmente que sean iguales al óptimo original, ¿cierto? Pero todo esto depende, ya lo vamos a ir conversando un poco más, depende un poco de la estructura del problema, de la integralidad de las variables, incluso de la instancia misma. Entonces, todas esas cosas las vamos a ir conversando un poco. Esta serie de videos inicialmente parte con tres de ellos. En el caso de hoy vamos a hablar acerca de la relajación lagrangiana y dos métodos más que los vamos a ver en otros videos, que serían la descomposición de Danzig-Wolf y la descomposición de Benders. Esta última es muy utilizada en problemas de optimización estocástica, debido a la estructura propiamente tal del problema de optimización estocástico. En general, los problemas de dos etapas, ¿cierto? Donde tengo literalmente dos etapas, es decir, en una etapa tomo decisiones como se conocen here and now, ahora y aquí, y luego se revela la incertidumbre y tomo decisiones que de alguna manera se conocen como wait and see, esperar y ver. Esperemos la resolución, o mejor dicho, esperemos la revelación de la incertidumbre y tomemos decisiones. Y por supuesto las decisiones de segunda etapa dependen de la de primera, de las decisiones de primera. Entonces, los modelos de optimización estocástica tienen una estructura particular, y en particular los de dos etapas, que pueden ser resueltos a través de vendors, y es lo que comúnmente se hace en la literatura. Cuando los problemas son más grandes, ya no son solo de dos etapas, sino que son multietapas, de más de dos etapas. A veces se utilizan algoritmos o derivaciones de Benders, por ejemplo en este caso Benders anidado, que básicamente trabaja igual que la descomposición general de Benders que conocemos o que vamos a conocer en estos videos, pero obviamente con otra, con otra operación interna. Pero la lógica es generalmente la misma, ¿cierto? Este tipo de descomposición, la de Benders en particular, se utiliza mucho para cuando nosotros necesitamos generar restricciones. Claro. Por ejemplo, los problemas de optimización estocástica, nosotros tenemos generalmente que las restricciones son para cada escenario. Entonces, ya automáticamente el modelo va a ser dependiente, la resolución del modelo va a ser totalmente dependiente de la cantidad de escenarios que nosotros elijamos. Y por supuesto que un modelo de optimización estocástica, si queremos de alguna manera garantizar una validez estadística, no podemos trabajar con 5 o 10 escenarios. Generalmente se trabaja con hartos más. Entonces el modelo se vuelve complejo de resolver, sobre todo si es que la estructura propia del modelo es aún más compleja. Entonces utilizamos estos métodos. En el caso de Danzig-Wolf, de la descomposición, generalmente es utilizada para cuando tenemos muchas columnas, cuando tenemos muchas variables, ¿cierto? Entonces nosotros de alguna manera
queremos ir agregando variables de a poco hasta alcanzar un óptimo en vez de resolver el problema con todas las variables al mismo tiempo. Y en el caso de la relajación lagrangiana, que es un caso bien especial, desde mi punto de vista, fue un método que se utilizó hasta hace 30 años, más o menos hasta la década del 90. Era el método más utilizado para resolver estos problemas que eran complejos. Y bueno, después obviamente con el tiempo, con la evolución de la ciencia y la tecnología, se fueron descubriendo nuevos métodos que eran quizás más eficientes y obviamente servían más. Pero la relajación lagrangiana es muy interesante puesto que combina varias cosas importantes del área de la optimización, desde dualidad, condiciones de KKT y muchas cosas que son bastante interesantes. Y por supuesto que es muy interesante conocerla e implementarla. Y eso es algo que vamos a hacer en estos 3 videos. Ahora bajamos un poco a qué vamos a hacer en estos videos. En estos videos vamos a hablar sobre estos 3 métodos. Un poco de teoría, súper poco, como para introducir, ¿cierto? Pero en particular vamos a realizar la implementación de estos métodos de descomposición, ¿cierto? Vamos a hacer la implementación en Python y vamos a utilizar Gurobi para ello. Entonces, vamos hablando un poco de qué es la relajación lagrangiana. Acá, como pueden ver, tengo una descripción un poco general del método. Digamos que la idea de este método, de la relajación lagrangiana, es, como comentábamos antes, simplificar el problema de optimización original. Eh, de alguna manera, nosotros, imaginen este problema que tenemos acá. Y bueno, podemos tener muchas más restricciones, por supuesto, de igualdad, de desigualdad, etcétera. Y lo que nosotros buscamos es, o lo que nosotros nos gustaría tener, o lo que probablemente vayamos a tener, son restricciones que compliquen al problema, que compliquen la resolución del problema. Entonces lo que nosotros nos gustaría sería de alguna manera quitar estas restricciones, pero la pregunta es cómo quitamos estas restricciones de manera inteligente, puesto que si las quitamos, obviamente el modelo, al ser restricciones complicadas, podría resolverse mucho más rápido. Entonces la pregunta es cómo las quitamos, porque el problema original necesita cubrir esas restricciones, necesita considerar esas restricciones, que se cumplen esas restricciones, por ese motivo, por algo son restricciones, ¿cierto? Entonces la pregunta es cómo las quitamos y cómo las incorporamos de alguna manera. Entonces eso es un poco lo que nos va a ayudar a hacer la relajación lagrangiana. Supongamos, por ejemplo, que las restricciones que están acá, f de x igual 0 y h de x menor o igual a 0, son las restricciones que complican el problema. Entonces, lo que nos dice el método de relajación lagrangiana es, ok, quitemos estas restricciones del problema. Entonces vamos a tener el problema que está acá completo, sin estas dos restricciones, pero pasémoslas a la función objetivo. Entonces, cuando nosotros las pasamos a la función objetivo, de alguna manera van a ser, entre comillas, restricciones suaves, ¿cierto? Porque nosotros vamos a penalizar el incumplimiento de estas restricciones, pero dentro de la función objetivo. Entonces, obviamente, para el solver que utilicemos va a ser mucho más fácil encontrar eh, soluciones en este problema que en este, por una razón muy sencilla, puesto que el poliedro que generan estas 3 restricciones, perdón, el poliedro que genera esta pura restricción, esta restricción sola, va a estar contenido dentro de este poliedro de 3 restricciones, ¿cierto? Entonces, obviamente vamos a tener un espacio más chico donde buscar, hay que buscar menos, por lo tanto es muy probable o de hecho, la solución la vamos a encontrar en un tiempo menor o igual al problema original. Si no tuviéramos esa garantía, entonces quizás no sería tan conveniente hacer una relajación, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ok, tenemos esta nueva formulación, ahora, ¿cuáles son los valores de lambda y de mu que debemos utilizar? Porque ahora lambda y mu son variables. Entonces, quizás es un mini precio que tenemos que pagar. Nosotros vamos a eliminar todas estas restricciones, todo este conjunto de restricciones, pero obviamente tenemos que agregar una variable adicional por cada una de estas restricciones. Entonces sacamos 10 restricciones, pero ingresamos 10 variables. Ese es un poco el precio que se paga. Y la pregunta, al fin y al cabo, como les decía recién, es cuáles son los valores de lambda y mu que nos ayudan a conseguir esta solución tan deseada. Entonces, para ello, definamos lo que es el problema lagrangiano, primera parte. Entonces,
nosotros al haber relajado estas restricciones, la de f de x igual 0 y h de x menor o igual a 0, tenemos el nuevo problema lagrangiano o función lagrangiana, que en esencia es la función objetivo que mencionábamos anteriormente, ¿cierto? Entonces nuestro problema lagrangiano es el siguiente: c traspuesto x más lambda traspuesto f de x más mu traspuesto h de x. Y donde obviamente lambda y mu son los vectores o multiplicadores lagrangianos. Eso creo que no lo comenté recién, pero es muy importante, ¿cierto? Estos son los multiplicadores lagrangianos, nosotros necesitamos encontrar los valores de ellos. De alguna manera, ya vamos a conversar cómo. Entonces, habiendo definido el problema lagrangiano, podemos definir el dual lagrangiano, ¿cierto? Digamos L, que va a venir dado, o mejor dicho, la función dual del lagrangiano, del problema lagrangiano de L, que va a venir dado por este phi. Y este phi depende solamente de lambda y de mu, y eso es lo interesante, porque dado ciertos valores de lambda y de mu, yo eventualmente, imagínense que estos lambda y estos mu están fijos, son valores, 1 y 2, por ejemplo. Dados esos valores, yo ahora puedo minimizar este problema con la restricción de acá, ¿cierto? Obviamente las restricciones f de x y h de x no, porque están en mi problema lagrangiano. Entonces yo puedo buscar la solución de este problema en términos de x para mu y lambda fijos. Y eso es justamente lo que hace el dual lagrangiano. Entonces nosotros iterativamente vamos a ir resolviendo este dual lagrangiano y vamos a ir obteniendo ciertas cotas inferiores. Y bueno, eso es lo que vamos a comentar más adelante con respecto al algoritmo. Pero en esencia es eso. Entonces, este problema que está acá, de phi, puede ser considerado como el problema relajado, que no tiene restricciones complicadas, lógico. Y hay algo que muy particular de este dual lagrangiano, de este phi, y es que se caracteriza por ser cóncavo. Entonces, y eso sin importar la convexidad del problema. Entonces eso es aún más interesante. Porque el problema lagrangiano, perdón, el dual lagrangiano, lo podemos definir de esta manera, como el máximo entre lambda y mu de esta función phi, sujeto a que mu sea mayor o igual a 0. Eso es muy importante, y como estamos maximizando una función cóncava, es lo mismo que minimizar una función convexa. Entonces, en realidad tenemos hartas ventajas por el momento. Fíjense acá que hay algo muy interesante, y es que es solamente la variable mu quien está acotada por debajo. La variable lambda es libre, y eso se debe a una razón muy simple. Fíjense que las condiciones de KKT, en particular la condición 4, es decir, la holgura complementaria, me dice que la variable dual, por la restricción asociada, tiene que ser igual a 0. Entonces, en el óptimo, este término que está acá, vamos a ver si lo puedo marcar, ¿sí? Ese término que acabo de marcar va a ser 0, por holgura complementaria, las restricciones de KKT. Entonces yo no necesito limitar el valor de lambda. Sin embargo, h, por definición, es menor o igual a 0, ¿cierto? En este caso. Por lo tanto, como lo que busca el método es idealmente cumplir esta restricción en el 100% de los casos, lo que es algo que probablemente, o que con alguna probabilidad, por muy chica que sea, puede no suceder, esta función, este problema lagrangiano, va a ser igual a c traspuesto x, esto va a ser 0, ¿cierto? Ya lo dijimos, y esto va a ser algún número, algún valor menor o igual a 0, ¿cierto? Porque el h de x es menor o igual a 0 y el mu es mayor o igual a 0. Entonces lo que vamos a conseguir con este L es una cota inferior del problema original, que solo sería c traspuesto x, ¿cierto? Entonces, por otra parte, esta restricción que estábamos viendo acá, mu mayor o igual a 0, esta integralidad de mu, o la naturaleza de mu, mejor dicho, representa la condición de factibilidad dual en las condiciones de KKT. Mientras que las restricciones f de x igual a 0 y h de x menor o igual a 0 representan la factibilidad primal. Las condiciones de KKT me dicen, lógico, que las restricciones del problema primal deben ser factibles. Es algo que ya más o menos ya conocemos, ¿cierto? Por lo tanto, es necesario asegurar que mu sea mayor o igual a 0 para que el lagrangiano sea menor o igual que la función original, que es lo que conversábamos recién. Entonces,
este dual lagrangiano tiene alguna relación con el problema original y es muy interesante la relación que tiene. Entonces, tal como comentábamos antes, si nosotros conocemos los valores de lambda y mu, los vectores lagrangianos, entonces podemos fácilmente calcular el problema phi, ¿cierto? Porque solamente tenemos que minimizar en x, sujeto a una restricción en este caso, o un conjunto de restricciones. Entonces lo que hace la relajación lagrangiana es de manera iterativa resolver este phi, este dual lagrangiano, y así encontrar la solución del problema dual. Pero acá hay algunas observaciones que son muy importantes, porque si estamos trabajando con problemas primales y duales, podemos hacer ciertas, ciertas afirmaciones. La primera, que es bastante interesante, es que si el problema original es convexo, y si es que además es estrictamente factible, ya vamos a comentar qué significa eso, entonces se cumple dualidad fuerte. Y eso es muy relevante, eso es muy relevante. ¿Qué significa eso? Que C traspuesto X por algún, o C traspuesto X estrella, digamos que X estrella es el óptimo, va a ser igual que phi evaluado en lambda y mu óptimos. Y eso es muy importante, nos sirve mucho. Pero la pregunta es, ¿cuándo un problema es estrictamente factible? Bueno, entonces imaginemos un problema de esta forma. Minimizar C traspuesto X, donde X pertenece a algún poliedro. ¿Ya? Por ejemplo, un poliedro compuesto por todos los X pertenecientes a Rn, tales que cumplan estas restricciones. F de I, F sub I, perdón, de X menor o igual a 0, obviamente para M restricciones, M Fs, y que AX sea igual a B. Que yo esté usando esta notación no tiene ninguna relación con el problema original, ¿ya? Solamente para mantener notación típica. Entonces, lo que tendríamos acá sería el mínimo de ese traspuesto X, sujeto a que X pertenece o cumple estas restricciones de acá, ¿cierto? Que sea estrictamente factible significa que existe un X que pertenece al interior de este poliedro P, que ya mencionábamos recién. ¿Qué significa eso? Que hay algún X que cumple las restricciones f de i de x, f sub i de x, perdón, de manera estricta, como menor a cero, no menor a igual. Obviamente esta restricción solamente es factible cuando se cumple en igualdad, entonces se tiene que cumplir en igualdad. Entonces, si es que el problema original es convexo y además es estrictamente factible, podemos asegurar dualidad fuerte, lo cual es deseado, es algo que nos sirve bastante. Si el problema es no convexo, entonces mantenemos dualidad débil, que es lo que conversábamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, eso es en esencia y de manera general lo que hace la relajación lagrangiana. Entonces, veamos un poco una formulación o veamos un poco el algoritmo desde una perspectiva bastante amplia. ¿Sí? Acá no tenemos un algoritmo muy detallado, ¿cierto? Queremos solamente conocer la noción por ahora. Entonces, inicialicemos ciertos valores de alguna variable, en este caso omega, que vendría siendo nuestro contador de iteraciones, una cantidad de iteraciones máxima, que eso es, yo le puse 100 en realidad, pero puede ser cualquier cosa, depende del problema directamente. Tenemos ciertos multiplicadores iniciales, lambda y mu, igual a 0, típicamente, no es necesario que sean 0, pero típicamente son 0. Y fijemos las cotas inferior y superior respectivamente en menos infinito y más infinito. Esto es, eh, no siempre tienen que ser infinitos, pero obviamente se cumple para cualquier problema. Entonces, de una manera general, es válida. Ya vamos a ver algo muy interesante al final de este video, de qué es lo que ocurre cuando elegimos una u otras cotas. Vamos a ver qué tan rápido o qué pasa con el tiempo de convergencia del algoritmo. Entonces, para cada omega, para cada una de estas 100 iteraciones, lo que hacemos es lo siguiente. Resolvemos el dual lagrangiano, ¿cierto? Luego de ese dual lagrangiano, extraemos el argumento, el x que minimiza este dual lagrangiano. Luego actualizamos la cota inferior. Yo acá tengo un LB, que es un conjunto que va guardando todos los valores, que en realidad no es necesario, es simplemente para que después lo vamos a usar en la implementación, que básicamente vamos a ir guardando cada uno de los valores de las cotas que vamos encontrando para después imprimirlo y ver qué es lo que pasó con el algoritmo.
Luego actualizamos los multiplicadores, actualizamos las cotas superiores del problema lagrangiano y el problema original. Y esto es muy importante y ya vamos a ver cómo hacerlo, porque acá hasta ahora solo hemos hablado del problema lagrangiano, el cual es una cota inferior. Luego analizamos la convergencia. Acá, bueno, acá yo no puse el epsilon, pero el epsilon generalmente es un valor bien pequeño, que lo inicializamos, por ejemplo 0.001, depende del problema, lógico. Y cuando los multiplicadores la actualización de los multiplicadores sea tan diminuta, o cambien tan poco, es decir, que sea menor o igual a epsilon, entonces nosotros podemos detener el algoritmo, porque en realidad ya no es mucho más lo que vamos a conseguir. Y bueno, obviamente para ambos multiplicadores. Entonces lo que se cumple primero, lo de los multiplicadores o las 100 iteraciones. Hay más criterios de convergencia. Estos son los comúnmente utilizados, así que son los que vamos a trabajar acá. Y otra cosa importante es cómo actualizamos estos multiplicadores. Generalmente se hace a través de planos cortantes o de método subgradiente. En este caso vamos a utilizar el método subgradiente. Entonces vamos a ver la implementación de este problema ahora, o de esta relajación mejor dicho, para el problema de localización de instalaciones. Para un problema de estos. Y en particular el problema que vamos a analizar es el problema de localización de instalaciones con costo fijo y capacidad. CFCFLP, por su sigla en inglés. En esta parte, como pueden ver, yo ya lo tengo implementado. Vamos a ir repasando parte por parte, pero obviamente no vamos a hacer la implementación directamente en este video, puesto que si no se va a alargar mucho y no es la idea, ¿cierto? Ustedes, como están viendo un video, posteriormente si quieren analizar el código con detención, pueden ir pausando y retrocediendo si consideran necesario. Entonces el CFCFLP lo que nos dice es lo siguiente. Nosotros tenemos dos variables, una variable x y una variable y. La variable x es una binaria que es 1 si es que localizamos la instalación en la posición j, 0 si no, y la variable y representa una variable de asignación, lo cual nos va a decir si es que el cliente y es asignado a la localización en j. Entonces el problema, ¿qué es lo que busca? Es minimizar los costos, o antes que eso, veamos las restricciones. Las restricciones nos dicen que todos los clientes deben ser asignados a algún cliente, a alguna instalación. La primera. La segunda nos dice que no puede haber una asignación si es que no hay una localización de la instalación previamente. Y la tercera nos dice que toda la demanda que sea asignada a alguna localización en J tiene que ser menor o igual, toda esa demanda sumada tiene que ser menor o igual a la capacidad de esa instalación. Es decir, yo no puedo cubrir más demanda de la que mi capacidad me lo permite. Entonces para ello nosotros vamos a asumir, acá tenemos una instancia que generé yo arbitrariamente, una instancia inventada por mí, que donde son 350 filas, 350 clientes, donde estas 350 filas tienen 4 columnas. La primera columna es el número del predio, de 1 a 350. Estos son predios, están imaginando que son predios en el sur de Chile. La segunda columna son las coordenadas X, y la tercera columna son las coordenadas Y de cada uno de estos predios, y la cuarta columna nos indica la demanda. Entonces nosotros, bueno, yo acá inventé algunos valores, obviamente estos valores no son reales, pero hice el análisis y obviamente no es un problema trivial de resolver, entonces estos son valores más o menos calculados y que tengan algún sentido de razón. Entonces vamos a asumir capacidades homogéneas de 26.000 unidades para todas las instalaciones, costos fijos homogéneos también de 6.000 unidades monetarias para cada una de estas instalaciones. Entonces para cada par de nodos vamos a considerar distancias en kilómetros calculadas a partir de las coordenadas entregadas, pero redondeadas al entero anterior más cercano. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar los paquetes de interés, las librerías de interés, y luego leer los datos, dejar todo esto armado. Obviamente vamos a importar NumPy, lo que nos va a permitir trabajar con algunas funciones de interés. Vamos a importar
la función para truncar desde math. Vamos a importar obviamente GroovyPy, lo más importante. Vamos a importar pandas para poder leer los datos. Vamos a importar esta librería Habersign, que Habersign lo que tiene es una función llamada Habersign que nos permite calcular en kilómetros la distancia entre dos coordenadas, entre dos pares de coordenadas. Más detalles de esto lo pueden buscar directamente en Google y la librería la pueden instalar directamente leyendo las instrucciones de Google. No es para nada complicado, así que si no la tienen, se los recomiendo si es que la necesitan usarla porque les ahorra un montón de cálculo. Vamos a importar Matplotlib eh, para poder graficar todo esto, la convergencia del método. Y vamos a importar la librería Time, lo que nos va a ayudar justamente a, a calcular los tiempos de operación de estos algoritmos. Vamos a fijar una semilla en 4, cualquier valor, para que los valores sean siempre iguales cuando los ampliemos. Y comenzamos. Entonces leemos la data desde el CSV Datasur. Están separados por puntos y comas. Ojo con eso. Vamos a generar un arreglo que se va a llamar xcord, que va a llevar todas las filas de la primera columna de data, es decir, todas las coordenadas x, ya lo mencionábamos. Vamos a hacer lo mismo para las coordenadas y, con la segunda columna, y con la tercera columna vamos a obtener todas las demandas. Entonces ya tenemos los tres arreglos de interés. Definimos cant n como una variable que tiene la cantidad de nodos, tal como está comentado acá. Y obviamente el shape, la forma de data, es de 350 por 4. 350 filas por 4 columnas. Entonces nosotros necesitamos las 350 filas. Podríamos eventualmente haber puesto acá directamente 350, pero como queremos que sea algo más general, lo vamos a dejar así. Una cosa importante es que nosotros vamos a asumir en este modelo que la cantidad de localizaciones o de posibles localizaciones J puede ser en todas las localizaciones existentes, es decir, cant m va a ser igual a cant m, n va a ser igual a m. Sin embargo, igual vamos a manejar todo como n y m respectivamente para ser consistente con la notación del modelo. Entonces, vamos a definir un arreglo, chords, donde vamos, si se fijan acá, para cada uno de los nodos, lo que vamos a hacer es a este arreglo o a este vector de coordenadas le vamos a agregar la coordenada x del nodo y la coordenada y del nodo y, ¿cierto? Esto nos va a servir para después calcular las posiciones y posteriormente las distancias. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Posición, definimos entonces un diccionario, ya vamos a ver para qué, y generamos una matriz de distancias de n por m, de puros ceros, y ahora la vamos a ir rellenando. ¿Cómo hacemos eso? Primero necesitamos calcular las posiciones. Entonces, para cada uno de los nodos, para cada uno de estos previos, la posición i va a estar dada por una tupla que va a contener la coordenada x y la coordenada y del nodo. Y finalmente, para todos los clientes o para todos los nodos en i y todos los nodos en j, la distancia de i hacia j va a ser la función Habersign. Y la función Habersign lo único que necesita como argumento es la posición del nodo i y la posición del nodo j. En función de ello, la función Habersign calcula la distancia en kilómetros. Obviamente las coordenadas, si bien son inventadas, las que yo inventé en esta data, obviamente son coordenadas reales. O sea, no son coordenadas inventadas. O sea, son datos inventados, pero las coordenadas son reales. Entonces, obtenemos esa distancia en kilómetros, que puede ser, por ejemplo, 50,5432531, y lo que vamos a hacer es truncarla al entero anterior más cercano. Definimos las capacidades, 26.000 para cada uno de los nodos en M. Vamos a definir un parámetro alfa, que es este factor de ponderación de la función objetivo del costo de operación. Lo vamos a definir como 0.1 arbitrariamente. Vamos a definir los costos de instalación como 6.000 para cada una de las instalaciones en J. Vamos a decir que K es igual a cap, simplemente para ahorrar notación más adelante. Y N y M obviamente van a ser los conjuntos asociados, que son los que están acá, N y M. Y finalmente son iguales como comentábamos antes. Entonces lo primero que vamos a hacer es modelar en GroovyPy este modelo. Si bien no lo vamos a resolver porque por algo estamos resolviendo la relajación lagrangiana, es importante tenerlo porque cuando veamos
el análisis de las cotas inferiores y superiores iniciales del método de relajación lagrangiana, vamos a ver qué podemos hacer con este modelo. Ya vamos a llegar a eso más adelante, no me quiero adelantar, pero sí tenemos que definirlo. Entonces definimos una función CF-CFLP a la cual le pasamos como datos perdón, la cantidad de nodos, la matriz de distancias, el vector de demandas, el vector de capacidades y una variable artificial que yo generé, que es rel. Esta variable va a ser 1 si es que nosotros queremos resolver la relajación de integralidad del problema y 0 si es que no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero definimos n y m como los conjuntos, luego definimos a d como la matriz de distancias, h como el vector de demandas y k como el vector de capacidades. Eso simplemente para ser consistente con las definiciones que tenemos acá y para que no queden muchas letras además. Definimos el objeto modelo, vamos a definir como 0 esta configuración para que no se nos imprima nada de la información asociada a la resolución del modelo, no nos interesa por ahora. Y entonces acá tenemos el primer análisis de esta variable rel. Si es que rel es 0, lo que queremos es trabajar con la integralidad original, sin relajar. Entonces si es que rel es 0, entonces agregamos estas variables, que son las binarias, respectivamente, x e y indexadas en m y en n y m respectivamente. Si queremos resolver la relajación lagrangiana, la relajación de integralidad, entonces necesitamos asociar este valor como 1. Y en el caso que sea 1, entonces estas son las variables que vamos a agregar. Y como pueden ver, ya no son binarias, sino que son continuas. Sin embargo, son continuas en el intervalo 0,1, ¿cierto? Porque es la relajación de la binaria. Las restricciones del problema son las que vemos acá. Obviamente va a ser la suma la suma de i en j va a ser igual a 1 para cada i en n. Tenemos que i sub ij va a ser menor o igual a x sub j, es decir, no podemos asignar si no hay localización. Y la suma de todas las demandas tiene que ser menor o igual a la suma a la capacidad de la instalación en j. La función objetivo va a venir dada tal como lo veíamos por la suma de los costos de instalación más alfa, este ponderador, por la suma de la demanda, por la distancia, por la variable de asignación. Obviamente queremos minimizar esto. La función objetivo puede cambiar eventualmente en caso de ser necesario. No necesariamente va a ser la demanda por la distancia, puede ser simplemente un costo calculado de alguna manera, pero la formulación original es esta y nos vamos a mantener con ella. Lo importante es que el poliedro, las restricciones que generan este poliedro sean las mismas, si no, no estaríamos trabajando en el mismo problema. Por ahora, no necesitamos rescatar estos valores de las variables. Sin embargo, igual vamos a definir esto que está acá, que en esencia lo único que hicimos fue rescatar los valores de las variables. Entonces definimos un vector de ceros para las soluciones de x y una matriz de ceros para las soluciones de y. Entonces decimos que para cada j, si es que la variable x sub j, acuérdense que el atributo .x de GurobyPy nos devuelve el valor de la variable primal. Entonces, si es que esta variable es 1, por ejemplo, si es que x sub 2 es igual a 1, entonces x sol va a ser 1. Todos los demás son ceros por la definición original de x sol. Y lo mismo para y. Simplemente estamos diciendo que si para todo y, para todo j, si es que el i sub ij es igual a 1, entonces i sol, sub ij va a ser 1. Finalmente devolvemos el valor objetivo. Entonces, una vez definido el problema original, podemos definir la relajación lagrangiana o la cota inferior, el lower bound. Lo que queremos hacer en este caso es relajar la primera restricción, que está acá, ¿cierto? Y es el cumplimiento de la demanda de todos los clientes. Entonces lo que hacemos, tal como lo conversábamos anteriormente, es quitar esta restricción y pasarla directamente a la función objetivo. Obviamente ponderada por algún multiplicador de Lagrange, en este caso lambda sub i. Ahora la primera pregunta, ¿por qué lambda sub i? ¿Y por qué no lambda o lambda sub ij o qué sé yo? Básicamente porque nosotros necesitamos un lambda, un vector, un multiplicador de Lagrange, por cada una de las restricciones relajadas. Y en este caso tenemos n restricciones. Entonces vamos a tener lambda sub i. Lo primero. Segunda pregunta. ¿Por qué nosotros queremos que
esto sea 1 menos esta sumatoria y no la sumatoria menos 1. Básicamente porque como el problema está minimizando, lo que vamos a buscar, ya que los lambda son mayor o igual a 0, lo que vamos a buscar es lo siguiente. Vamos a buscar, como estamos minimizando, queremos que esto sea lo más chico posible. Entonces lo que queremos es que esta resta sea 0, ¿cierto? Y que sea 0 significa que esto vale 1, esta sumatoria vale 1 y esto vale 1. Es decir, estamos cumpliendo la restricción original. Por lo tanto, lo dejamos de esta manera. Y definimos la función lower bound, que si se fijan es exactamente la misma que antes, solo que, bueno, obviamente ahora cambia el nombre, ya no es CF-CFLP, sino que es lower bound. Y ya no le agregamos el parámetro rel, sino que le agregamos el vector de multiplicadores de Lagrange, que yo lo llamé lamb. No lo podemos llamar lambda, porque lambda es un nombre reservado de Python. Lambda, como pueden ver, se pone verde. Obviamente son las funciones lambda. Entonces tenemos que cambiar el nombre y le ponemos lamb. Definimos los mismos conjuntos y los parámetros de antes. Esto no ha cambiado, es exactamente lo mismo. Obviamente ahora vamos a trabajar con un M1 para diferenciarlo del M anterior, a pesar de que no sería problema, por esto que estamos trabajando dentro de funciones. Definimos el objeto modelo, definimos las variables. Este lower bound, tal como tenemos acá, resuelve para las variables binarias, no la relajación de ellas. Entonces definimos como binarias. Tenemos la primera restricción, que es i menor o igual a xj, tal como lo tenemos acá. Y la segunda restricción, que está acá abajo. La suma de h por i tiene que ser menor o igual a k por x. Y definimos este check, tal como sale en el libro de Daskin, de 1995, el libro de Daskin, que se llama Network and Discrete Location, Models, Algorithms and Applications. Ahí lo pueden ver con más detalle. Esto es un check, que igual lo vamos a poner más adelante por fuera del modelo. Pero igual es importante porque el check lo que nos está diciendo es que todas las demandas, la suma de todas las demandas tiene que ser menor o igual a la suma de las capacidades. En el problema original esto es lógico, es obvio, si no el problema no tendría solución, ¿cierto? Pero eso es un check que tenemos que ir haciendo en cada una de las iteraciones cuando vayamos calculando los valores de x e y respectivamente. Entonces, por ahora quizás no se ve la importancia, pero más adelante sí se va a ver. Obviamente la función objetivo va a ser la misma que el problema original, que es la que está acá, más la suma de estos lambda sub i por 1 menos la suma de i sub i, j en j, ¿cierto? Que es exactamente esto que está acá. Finalmente, actualizamos el modelo, optimizamos y rescatamos los valores de las variables de la misma manera que antes. Y finalmente devolvemos el valor objetivo, las soluciones de x y las soluciones de y. Y eso nos va a servir más adelante para ir haciendo las iteraciones. Ahora definimos una cota superior para este problema, CF-CFLP. Tal como lo comentábamos hace un momento, la cota superior, la relajación lagrangiana nos va entregando una cota inferior al problema, pero no habíamos hablado de la cota superior. Lo mencionamos, pero no dijimos cómo calcularla. En este caso, este problema particular sí puede calcular una cota superior. Pensémoslo de la siguiente manera. Si yo resuelvo el problema, la relajación lagrangiana de este problema, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un conjunto de localizaciones y un conjunto de asignaciones, ¿cierto? Digamos, conjunto de variables que van a tomar el valor 1 si es que son localizadas y asignadas. El problema está en que puede ser, y es muy probable, que esta restricción no se cumpla de repente, que estas asignaciones sean infactibles en el problema original. Porque esto puede ser 0 y esto va a ser 1. Entonces lo que nos va a decir la cota superior es, ok, dado que tú resolviste ese problema, relajado, y tú tienes valores de x y de y, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a fijar los valores x
Es decir, vamos a fijar las localizaciones que tú tienes, que tu relajación lagrangiana considero que eran óptimas, y sobre ellas vamos a resolver el problema de transporte resultante. ¿Por qué el problema de transporte? Porque si ustedes se fijan, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener el problema original, este de acá, pero con x fijo. Esto ya no va a ser una variable. Entonces nosotros ya vamos a saber cuáles son los i sub ij que pueden tomar valor 1 o 0. Y también vamos a saber cuáles son los que pueden tomar automáticamente valor 0. Aquellos x sub j que sean 0 van a automáticamente decir cuáles son los i sub j que tienen que tomar 0, valor 0 para todos los i latinas. Entonces, estamos resolviendo un problema de transporte porque ya tenemos las localizaciones fijas. Ahora tenemos que ver a qué cliente abastecemos de manera óptima en términos de costo. Entonces, justamente eso es lo que nosotros vamos a definir como cota superior. Entonces, si ustedes se fijan, definimos nuestra función upper bound, pero ahora le estamos entregando las x, tal como lo comentábamos recién. Nosotros tenemos que entregarle esas x, y esas x van a salir justamente de acá, este x sol. Lógicamente, ya no vamos a entregarle parámetros lambdas a la función, porque este ya no es la relajación lagrangiana. Entonces, ¿cómo procedemos? Exactamente de la misma forma, fijamos las variables, los conjuntos, perdón, las variables, los conjuntos, los parámetros, pero ahora vamos a definir solamente la variable i, porque la variable x ya está fija, no es una variable. Entonces, ahora vamos a tener un parámetro x. Las restricciones van a ser las mismas del problema original. De hecho, en términos de sintaxis de Python va a ser exactamente lo mismo, solo que este x, que ahora es un parámetro conocido, entonces no tenemos que declararlo como variable. Y la función objetivo también va a ser la misma. Incluso esto podría no estar, porque no va a afectar en el gradiente, puesto que esto al fin y al cabo, como ya conocemos los valores de x, va a ser una constante. Entonces no va a afectar en el gradiente, su derivada es 0. Entonces podemos sacarlo. Pero nosotros lo vamos a dejar, puesto que es necesario considerarlo en el cálculo del costo total para ver cómo, perdón, cómo cambia la función objetivo. Resolvemos, o actualizamos y resolvemos, y finalmente obtenemos los valores de y. Los de x no, puesto que tal como hemos conversado todo este rato, no se calculan, sino que los conocemos. Finalmente devolvemos el valor objetivo y el valor de y. Perfecto, entonces, una vez definido el problema original, una vez definido la relajación lagrangiana y una vez definida la cota superior, empezamos con la implementación del modelo. Y la implementación de este modelo va a tener dos caminos. Uno que va a ser con cotas iniciales ineficientes, como puse acá, y otro que va a ser con cotas iniciales eficientes. Vamos a ver cómo cambian los tiempos de solución en función de estas cotas y qué tan importantes son. En este caso, dos cotas ineficientes son las siguientes. Una cota inferior ineficiente, que digamos de alguna manera es factible, pero en la práctica puede ser ineficiente, es 0. ¿Cierto? Que significa no localizar ni asignar nada. Lógicamente esto ni siquiera es factible, puesto que la primera restricción no se cumpliría, ya que todos los clientes deben ser asociados a alguna instalación. Pero, como las variables son binarias, nosotros automáticamente podemos decir que la cota inferior de este problema es 0, o que una cota inferior es 0. Una cota superior, tal como lo dice la página 278 del libro de Daskin, es la siguiente, y tiene mucho sentido. ¿Qué puede ser peor que localizar todas las instalaciones y que además a cada una de estas localizaciones se le asocie el cliente más lejano? En términos económicos no puede haber nada peor, ¿cierto? Porque nosotros estamos localizando todas las instalaciones, todas, y le estamos asignando los clientes más lejanos. No puede haber solución peor. Por lo tanto, nunca vamos a encontrar una solución que sea mayor que la que estamos proponiendo acá, en ZW. Perfecto. Dicho eso, definimos el vector de lambdas, que van a ser puro 0 inicialmente, un diccionario de Slack, ya vamos a ver qué significa,
una escala igual 2. La escala generalmente se recomienda que sea menor o igual a 2. Definimos un epsilon como 10 a la menos 4. Un parámetro same, que es un parámetro que nosotros estamos inventando acá, que es un contador de las iteraciones en la que la cota inferior no ha cambiado. Y ya vamos a ver qué pasa cuando llegue a este same limit. Tenemos un máximo de iteraciones que lo definimos como 40 arbitrariamente. Y creamos dos vectores de cotas superiores e inferiores para ir guardando los valores que posteriormente vamos a graficar. Antes de comenzar el método, capturamos el valor actual, el tiempo actual, perdón, con esta variable startLR. Y comenzamos. ¿Cómo se ve el método? El método va a ser el siguiente. Para todo k, que en nuestro caso del algoritmo original era omega, en el max de iteraciones, lo primero que hacemos es lo siguiente. Resolvemos la cota inferior del problema, la relajación lagrangiana, entregándole todos los valores respectivos, que estos al menos, todos estos que están acá, siempre van a ser iguales. De hecho, ni siquiera sería necesario entregárselos como parámetros, podrían estar dentro de la función, pero no importa. Lo único que va a ir cambiando va a ser este lambda. De acá, ¿qué extraemos? Extraemos el valor óptimo, el valor de x y el valor de y. ¿Qué hacemos con ello? Lo primero que vamos a hacer es calcular todos los slacks. Los slacks, básicamente, es esto de acá. Son las holguras. Perdón, esto de acá. Es decir, el slack, lo que nosotros buscamos idealmente es que sea 0 para todo y. ¿Por qué queremos que sea 0? Porque si fuese 0, querría decir que esto, que este 1 es igual a esto. Y eso es justamente la restricción original, ¿cierto? Entonces, si que todos fueran 0, entonces estaríamos en el óptimo del problema original. Entonces lo que vamos haciendo es justamente ir calculando. Como 1 menos la suma de i en j, ¿cierto? Para cada i. Esto lo pueden ver con mayor detalle en la página 282 del libro de Daskin. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a actualizar la cota inferior. Si es que esta solución que obtuvimos acá es mayor que la cota inferior actual, que en nuestro caso original era 0, entonces actualizamos. La cota inferior va a ser igual al valor que nos dio esta relajación lagrangiana. En ese caso, como actualizamos la cota, actualizamos el valor de same, que va a ser 0. En el caso contrario, actualizamos el valor de same, que va a ser 6 más 1. ¿Por qué? Puesto que la cota inferior en esta nueva iteración va a ser igual que la cota inferior de la iteración anterior. Si es que same alcanza su límite, que era 3, entonces lo que vamos a hacer es dividir la escala por 2, ¿cierto? Vamos a achicar el paso, y quizás los pasos son muy grandes, y ya vamos a ver por qué. Y en ese caso, obviamente, si es que actualizamos el paso, same también lo volvemos a hacer 0. Para calcular los pasos, es simplemente, por fórmula, tenemos que es en la escala, que ya la habíamos definido, que es un parámetro, la diferencia de las cotas, de la cota superior con la relajación lagrangiana, dividido en la norma de los slacks. La norma de los slacks, para no tener tanta notación, lo calculé acá arriba, pero básicamente es la norma 2 de los slacks, ¿cierto? En la suma de todas estas cosas al cuadrado. Entonces calculamos los nuevos lambda. Recordemos que en Python, cuando nosotros tenemos una asignación de variable, lo que tenemos es, calculamos el lado derecho y ese valor, por ejemplo, 3,4, lo asignamos al lado izquierdo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Los nuevos lambda van a ser los lambdas anteriores más este paso, este step, por el slack. ¿Cierto? Y con eso actualizamos los valores de lambda. En este caso estamos trabajando solo con lambda porque estamos solamente una en la restricción que estamos relajando. Entonces, una vez que hacemos eso, vamos a actualizar la cota superior. Para actualizar la cota superior, lo primero que vamos a hacer, antes de siquiera intentar resolver el problema, es analizar que este problema al menos sea factible.
¿Por qué? Porque cuando nosotros resolvemos la cota superior, recordemos que nosotros le estamos entregando como parámetro ahora el valor de x. Y ese x lo obtuvimos de la relajación lagrangiana del problema. Entonces este es el primer filtro que nosotros necesitamos cumplir. Si todas estas instalaciones, la capacidad de todas estas instalaciones supera a la demanda, entonces podemos resolver el problema porque podemos asegurar que va a existir alguna solución factible. En el caso que esto no suceda, entonces el problema automáticamente es infactible y no sacamos nada con intentar de resolverlo. Incluso nos puede tirar un error la implementación. Entonces, bueno, dado que esto se cumple, resolvemos, le entregamos los valores de x, resolvemos el upper bound y de acá rescatamos los valores de z y de y. Recordemos que este upper bound era el problema de transporte dadas las variables x fijas de la relajación lagrangiana. Finalmente la cota superior va a ser el mínimo entre la cota superior que acabamos de resolver y el z. Perdón, la cota superior que acabamos de resolver, que es justamente el z, con respecto a la cota zv, que es la cota superior hasta el momento actual. Definimos el gap de optimalidad como la diferencia de las cotas dividido en la cota superior. Agregamos las cotas a sus respectivos vectores. Imprimimos algunos detalles de la iteración, por ejemplo el número de iteración, el tamaño del paso, la cota inferior, la cota superior y los multiplicadores, a pesar de que los multiplicadores son 50 en este caso. Por lo tanto, creo que va a ser un poco engorroso verlos, pero no importa, igual lo imprimimos. Y acá tenemos los criterios de parada. Si es que el gap de optimalidad es menor a epsilon, terminamos. Y si es que el paso es muy pequeño, entonces terminamos. Y esto es lógico, porque si el paso ya es muy pequeño, en realidad lo que van a cambiar los multiplicadores lambda va a ser tan poco que no va a valer la pena continuar. Bueno, y finalmente rescatamos el valor del tiempo. Lo imprimimos acá. Y obviamente graficamos las soluciones obtenidas, que en este caso serían las cotas inferiores y superiores. Todo este conjunto que fuimos almacenando. Ahora veamos la otra extensión, que era con cotas iniciales eficientes. Pero antes de verlo, fijémonos que el algoritmo, es decir, todo esto, es exactamente igual, no hay nada que cambie en relación al que veíamos recién. Es completamente igual. Lo único distinto son las cotas iniciales. Anteriormente nosotros teníamos 0 acá, ¿cierto? En la cota inferior. Ahora estamos proponiendo una nueva cota inferior, que sería resolver la relajación lineal del problema original, la relajación lineal natural, digamos, de alguna manera. Y si nosotros nos vamos acá al modelo, acá, estaríamos resolviendo esto mismo, pero con x e y pertenecientes al intervalo 0,1. En vez de ser binarias y que pertenezcan a 0 o a 1 y nada más. Entonces, ¿por qué nosotros podemos hacer ese supuesto? Bueno, porque por definición la relajación lineal de un problema entero va a ser una cota inferior de este problema. Y eso es justamente lo que buscamos. Ahora hay que tener ojo con esto, porque bueno, esto sería muy beneficioso para nosotros en un eventual caso, pero hay que tener ojo porque si es que nos vamos al problema original, recordemos que de forma estándar los problemas de optimización se escriben generalmente como minimizar z traspuesto x sujeto a x igual b, donde a x igual b es un conjunto de restricciones. Si es que esa matriz A, fuese totalmente unimodular y el vector B fuese integral, el lado derecho de las restricciones, entonces la solución que obtengamos resolviendo la relajación lineal de este problema sería integral. Entonces sería el óptimo original del problema. Y eso puede ser para este caso que ocurra, va a depender de la instancia, básicamente. O sea, no de la instancia, sino que de la estructura, perdón, porque los valores ya están fijos acá. Acá tenemos puros unos, acá 1, 1, ¿cierto? Acá tenemos h's, que los h son las demandas, entonces de alguna manera sí va a depender de la instancia, va a depender cuáles sean los valores de h. Y lo mismo de k, si es que son enteros o no. Pero el tema es que nosotros podemos asumir esa cota sin duda que va a ser mejor que 0. Porque 0, si bien es una cota inferior del problema, es un valor que nunca, que es imposible obtener. Porque para que sea 0, en la solución tendríamos que tener todos los x y todos los y 0, y eso sería infactible porque estaría violando la primera restricción.
Entonces no es algo que podamos obtener. Para el segundo caso, la cota superior, antiguamente nosotros conversábamos acerca de que localizáramos todo y asignáramos las demandas más lejanas. Perfecto. No hay un peor caso que ese. Sin embargo, hay un caso que, si bien probablemente no sea el óptimo, va a ser un poco mejor que la cota superior que habíamos definido anteriormente. Y en este caso sería, igual que antes, fijar todas las localizaciones, todas, como lo vemos acá, pero en vez de asignar las más lejanas, resolvamos el problema de transporte que queda. Porque al final nosotros vamos a tener las localizaciones fijas de las instalaciones, vamos a tener los clientes por otra parte, y nosotros queremos hacer el match entre ellos. ¿Cuál atiende a cuál? De una manera costo eficiente, eficiente económicamente, ¿cierto? A optimalidad, lógicamente. Y para eso podemos utilizar la función Upperbound que habíamos definido, que al fin y al cabo es resolver un problema de transporte, porque ya tenemos los X fijos. Entonces, sin duda, esta solución es buena. Y lo que nos está diciendo esto es lo siguiente: resuelva toda optimalidad, pero pensando que va a localizar todo. Y eso sería el valor óptimo, entre comillas, como en el peor de los casos. Eh, Porque si el modelo por alguna razón determinara que hay que localizar todas las instalaciones, entonces la solución va a ser igual a esta, porque estaría resolviendo posteriormente la, el problema de transporte asociado. Y como probablemente la solución óptima original no sea localizar todo, entonces esto podría ser una cota superior para nosotros. Y esto es algo más tight, como se conoce, más apretado. En la página 281 de Askin pueden verlo con más detalle. Entonces vamos a ver, corramos esto. Y mientras corre, fíjense, acá tenemos la cota, perdón, acá tenemos la cota inferior inicial, 78.000, y la superior inicial, que son 892.000. El valor óptimo ronda los 220, 230.000, si no me equivoco, el original. Ambas están bastante lejos. Incluso los multiplicadores son bien altos al comienzo, 197.000. Vamos a ver cómo son estos valores en el otro caso. Pero obviamente a medida que esto va iterando, van cambiando estos valores, se van actualizando y van mejorando. Entonces, una vez que termine, vamos a correr esto. Y fíjense, acá corre. El tiempo de resolución fue de 40.9 segundos. Y además, si bien las cotas van mejorando un poco, estas no se aproximan entre sí. El gap que queda puede ser muy alto, ¿cierto? Entonces quizás las cotas iniciales acá están jugando un rol fundamental. Veamos el caso de las cotas eficientes. En el caso de las cotas eficientes, fíjense la cota superior e inferior inicial. Son bastante cercanas entre sí, o al menos mucho más cercanas que las anteriores. Y lógicamente se acercan mucho más al óptimo original. Lo mismo sucede con los multiplicadores, son mucho más bajos que en el caso anterior. Ahora tenemos de 8.880. Y a medida que va iterando, obviamente estos se van actualizando y van mejorando. Pero fíjense que hay algunos que se mantienen en 8.880. Quizás la localización de ellos inicialmente era mejor. ¿Y qué pasó acá? Fíjense que esto convergió. Ahora, esto desde la iteración 12 en adelante iba mejorando muy poco. Incluso yo me atrevería a decir que, claro, que esto terminó por la cantidad de iteraciones máximas que teníamos. Y probablemente el epsilon que nosotros habíamos definido haya sido muy alto. Muy alto en el sentido que podría ser un valor muy chico. Y por eso, a pesar de que en 12 se aprecia claramente que las soluciones ya están muy cercanas entre sí, esto no cortó las iteraciones por, por este epsilon, sino que lo hizo por la cantidad máxima. Entonces ahí nosotros podemos regular este epsilon para ver qué tan detallistas queremos ser. En este caso, fíjense que tenemos 38,4 segundos, pero a a las 12 iteraciones ya alcanzamos que las curvas se alcanzaran a juntar. Entonces, es más o menos un segundo por iteración.
Entonces esto estaría diciendo que en 12 segundos nosotros estábamos alcanzando el óptimo. Si es que nosotros cambiamos eso, pusiésemos un epsilon más chico, por ejemplo 0.1, veamos qué sucedería. Obviamente en el caso anterior seguiría siendo la misma solución, puesto que claramente acá no hay un epsilon de 0.1 en ninguna parte. Entonces seguiría siendo los casi 40 segundos iniciales. Y acá veamos qué pasó. Bueno, quizás fue muy chico el epsilon, obviamente las soluciones no tienen alguna aproximación entre sí. Veamos con epsilon 10 a la menos 2. Veamos cómo va iterando. Y efectivamente, esto terminó ahí sí en la iteración 12. Era muy chico el epsilon que había puesto anteriormente. Y claramente tenemos 10 segundos, o sea, eso sin duda es mucho menor que los 40 anteriores. Es un cuarto de ello. Claro, tuvimos que cambiar el epsilon, pero aún así, o sea, si nosotros hubiésemos puesto un epsilon de 10 a la menos 2 acá, tampoco hubiese convergido, porque a la iteración 40 tenía mucho más que 10 a la menos 2 en la diferencia de las cotas. Entonces, sin duda que las cotas iniciales juegan un rol fundamental acá. Y bueno, y esa es un poco la conclusión que queremos abordar ahora. Eh, Fuimos capaces de hacer esta implementación, vimos cómo formular esto en Python, cómo implementarlo, y vimos cómo también estas cotas van convergiendo y que la selección inicial de estas cotas sin duda tiene una repercusión en el resultado final. Por lo tanto, es bueno hacer algún análisis previo de algunas cotas que posiblemente sean mejores que otras. Y claramente esto va a afectar de manera significativa en el tiempo de resolución del modelo. Acá yo tengo 10 segundos, pero aún así yo voy imprimiendo un montón de texto. Entonces esto si lo eliminara probablemente esto podría ser aún menos. Entonces eso es todo por hoy. Espero que les haya servido y nos vamos a estar viendo en los siguientes videos. Que estén bien.